Hola, buenas tardes. Vamos a tratar la patología de la permeabilidad vascular cuando la permeabilidad vascular permite la salida de hematíes. Es decir, vamos a tratar las hemorragias. ¿Qué es una hemorragia? La salida de hematíes fuera del torrente circulatorio. Cuando decimos hematíes, red blood cell, RBCs, lo que estamos hablando es de algo rojo. ¿Por qué algo rojo? Porque tiene hemoglobina que tiene un color propio, diferente si está oxigenado, si no está oxigenada, más roja cuando pertenece a la sangre arterial oxigenada, más oscura, más negruzca cuando pertenece a la sangre venosa. ¿Cómo vamos a estudiar las hemorragias? Pues las vamos a clasificar, porque el mecanismo no es complejo, pero hay mucha variedad según el tipo de vaso en el que aparezca la hemorragia, según su mecanismo de producción. Puede ser que se rompa el vaso o se corroa el vaso, es decir, aparezca un agujero en el vaso, o simplemente puede ser que aumente la permeabilidad, tanto que permita la salida de hematíes de su interior. Puede variar según la cuantía de la hemorragia o puede variar según la localización. Todos estos son los temas que vamos a tratar en esta lección. Hemorragias según el tipo de vaso. Observen lo que ven aquí. Esto pertenece a la película de La venganza de Don Mendo, pero es absolutamente característico de lo que es la sangre roja pulsante. Ven ustedes que aparece y desaparece. ¿Por qué? Porque está relacionada con los latidos del corazón. Por eso la sangre arterial es roja, sale a chorro, evidentemente no tan alto como el que vemos así, aquí, pero bueno, para el caso desde el punto de vista didáctico es adecuado, sale a chorro y es pulsante, es decir, sigue los latidos del corazón. La sístole sale más elevado, la diástole sale menos elevado. En la sangre venosa, por el contrario, como la hemoglobina no está oxigenada y es más oscura, la sangre venosa es mucho más oscura y no tiene este efecto pulsante, sino que sale continuamente. Y la que es peculiar es lo que es la hemorragia en sábana, porque la hemorragia en sábana no depende de un vaso específico arterial o venoso, sino que es todo el territorio capilar el que empieza a sangrar, y es un problema tremendo porque no se puede controlar. Aquí sabemos cuál es el vaso afectado y se puede ligar, comprimir, etcétera, igual que en la venosa, pero en la capilar es todo el territorio capilar el que está hemorrágico y es complejo. Y si esto ocurre en una cirugía, resulta complicado controlar la hemorragia. Lo mismo podemos decir de los mecanismos de producción. Hemos dicho que podía ser porque se rompiera el vaso o podía ser porque aumentara la permeabilidad de este vaso. ¿Qué ocurre cuando se rompe este vaso? Se puede romper desde fuera, es decir, una herida de arma blanca, una herida de bala, etcétera. Cualquier herida exterior puede afectar un vaso, cortarlo y se produce una hemorragia. Pero también puede ser que haya una patología, la que sea, como es en el caso del pulmón, que corroa progresivamente la pared de un vaso y que se produzca una hemorragia. En este caso es una hemorragia masiva bronquial que produce la asfixia del individuo y que se ha producido por una tuberculosis que ha producido una dilatación de los vasos que finalmente se rompen, lo que se denomina como aneurisma de Rasmussen, y ha dado lugar inicialmente a una hemoptisis, es decir, una hemorragia que se produce, que viene de las vías respiratorias superiores, de ahí el nombre de tisis, y que finalmente ha sido tan masiva que ha producido la asfixia del individuo.
O bien, otra característica de corrosión es la de la úlcera péptica, la úlcera gástrica. Ya saben ustedes que las personas que tienen úlceras gástricas sangran. ¿Por qué? Porque se va corroyendo progresivamente por efecto del fenómeno inflamatorio del Helicobacter pylori junto con el clorhídrico del estómago o del duodeno, los ácidos duodenales, las sustancias duodenales, y eso provoca la corrosión de la pared de un vaso que finalmente se rompe. ¿Y la hemorragia dónde sale? Al estómago, a las vías digestivas superiores. ¿Y por dónde se saca? Habitualmente vomitando. Y si se saca vomitando, emesis significa vómito, pues ¿cómo se llamará? Pues se llamará hematemesis. Pero también las hay intrínsecas en el sentido de que es el propio vaso el que se rompe. ¿Y cómo se rompe? Pues mire, este es el caso de una rotura, con muerte por supuesto, del corazón a consecuencia de un infarto del miocardio que finalmente provocó la rotura del corazón, un hemopericardia, es decir, la salida de sangre al pericardio y la muerte del individuo. ¿Qué más puede ocurrir? Puede ocurrir que la sangre, es decir, los hematíes fundamentalmente, salgan porque el vaso tenga una permeabilidad tan enorme, tenga tantos agujeros en su interior, que permita la salida de los elementos formes de mayor tamaño, es decir, de los hematíes. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Pues hay mecanismos muy peculiares. O bien porque el capilar, que no deja de ser como una butifarra llena de sangre, se va hinchando porque no puede salir la sangre por el retorno venoso, y entonces claro, cuando se hincha tanto se rompe todo, se rompe la pared del vaso, los poros se hacen grandes y al final sale hasta los hematíes. Esto sería el caso pues de un disminución de retorno venoso excesivo, como ocurre por ejemplo con el pulmón de estasis, cuando el ventrículo izquierdo no funciona correctamente, el capilar a nivel pulmonar se va ensanchando y finalmente los hematíes salen fuera de los capilares y tenemos ahí pues hematíes en el interior de los alvéolos. O bien cuando se obstruye el retorno venoso porque hay embolismo graso, que también ocurre, entonces aquí tenemos un embolismo graso. Pero también hay mecanismos muy particulares que se tienen que considerar. El más clásico es el del escorbuto, el del déficit de la vitamina C. ¿Por qué? Pues porque la vitamina C es fundamental para la sustancia intersticial, para la sustancia cementante del tejido conjuntivo. Si dejamos de tener membrana basal suficientemente para constituir el capilar continuo porque la sustancia cementante del tejido conjuntivo no se sintetiza correctamente porque falta vitamina C, entonces pues fácilmente aparecen agujeros en estos capilares, y si nosotros hacemos una presión, aquí ponemos el manguito de presión y vemos que aparecen múltiples hemorragias a nivel del brazo. Este es el llamado síndrome de Rumpelide, que es característico del individuo que tiene un escorbuto, que en general el individuo que tiene un escorbuto va teniendo pequeñas hemorragias en cualquier parte del organismo debido a que no tiene sustancia cementante que selle el capilar continuo. Pero tenemos otros efectos. Por ejemplo, hay sustancias que ya estudiaremos cuando hablemos de la sepsis, hay sustancias que pueden lesionar directamente en la pared del vaso y producir hemorragias. Este es un niño con una meningitis y tiene hemorragias múltiples por todos lados, constituyendo el síndrome de Waterhaus-Friderichsen. O incluso los estigmatizados, ¿no? Los que tienen las señales de los clavos de Cristo, o los que sudan sangre, por ejemplo, pues no es más que en esa localización, por efecto psicológico, por cualquier efecto que nosotros opinemos según nuestras creencias religiosas, pues aumenta la permeabilidad del vaso hasta tal extremo que permite la salida de hematíes, y entonces se produce la hemorragia localizada, como ocurre con los estigmatizados.
Hemos dicho que también llamábamos a las hemorragias de forma diferente según la cuantía y las características que tengan estas hemorragias. Si nosotros tenemos un puntito, uno solo, ¿cómo lo llamamos? ¿Le llamamos puntito hemorrágico? Pues no. Técnicamente hablando, lo llamamos petequia, es decir, una pequeña mancha puntiforme hemorrágica. Pero si lo que tenemos son muchas manchas puntiformes hemorrágicas en un territorio determinado, a esto no le llamamos múltiples petequias, no, eso tiene un nombre técnico propio en medicina que se denomina púrpura. Por lo tanto, la púrpura es una unión de hemorragias puntiformes, es decir, de petequias en un territorio determinado. Si la hemorragia es mayor, ¿qué tenemos? Pues tenemos una equimosis, aquí tenemos una salida de sangre mayor que un punto y por lo tanto tenemos una equimosis, viene de jugo, como si tendríamos un área con hemorragias. Si esa hemorragia es mucho más extensa, como vemos aquí, toda esta zona, todo este territorio está hemorrágico, entonces ya le llamamos sufusión hemorrágica. Y si en cambio la hemorragia está localizada de tal manera que prácticamente la podemos coger con la mano donde está ubicada la hemorragia, eso es un tumor constituido por sangre que ha salido del torrente circulatorio y por lo tanto como es un tumor le llamamos oma, las cosas que son tumores acaban en oma y como este es un tumor constituido por sangre pues será un hematoma o lo que es lo mismo, una gran cantidad de sangre bien delimitada en un territorio, como es este caso de un hematoma intracerebral, que es lo característico en un ictus. ¿Qué pasa con la nomenclatura? Están en medicina, ya sabe que la terminología en medicina es peculiar, no hablamos como habla la gente normalmente por la calle, tenemos nuestro propio código que tienen que aprender para ser unos buenos médicos y no le llamamos a la sangre a nivel nasal, no le llamamos hemorragia nasal, ya sabemos que es una hemorragia nasal, pero técnicamente hablando le llamamos epistaxis. Y ya hemos dicho que cuando la sangre salía de las vías respiratorias, por lo tanto salía tosiendo, tosíamos y veíamos que sale sangre de las vías respiratorias, le llamamos hemoptisis. Si vomitamos sangre, ya sabemos que el vómito es una emesis, por lo tanto será una hematemesis. Si defecamos sangre, es diferente. Es decir, nosotros podemos defecar sangre que ha venido de arriba y ha bajado todo el intestino, por lo tanto se ha digerido, porque la sangre no deja de ser una proteína, y lo que sacamos es la sangre ya totalmente digerida o el resto de la sangre digerida, a eso le llamamos melenas. ¿Por qué? Porque la melena tiene una característica organoléptica muy peculiar, es negra prácticamente, parece alquitrán, se pega en la taza del váter y aunque nosotros tiremos la cadena, la sangre no puede salir y eso es absolutamente característico de una hemorragia de las vías digestivas altas constituyendo una melena. En cambio, si nos sangra el recto, y lo lógico, lo corriente cuando nos sangra el recto es que tengamos un hemorroide, es decir, una dilatación de una vena a nivel anal que se ha roto, un hemorroide que sangra, la sangre que salga es roja, no tiene nada que ver con la anterior, por lo tanto es absolutamente característica y no le podemos dar el mismo nombre, le llamamos rectorragia. Sí que es verdad que pueden haber rectorragias también por carcinomas, por neoplasias, por tumores, pero lo lógico es que las rectorragias vayan relacionadas con una hemorroide. Si sangramos mientras orinamos, ¿qué tenemos? Una hematuria. Si sangramos a través del útero, ¿qué tenemos? Unas metrorragias, pero ustedes me dirán, oh, pero las mujeres no sangran cada mes a través del útero. ¿Eso es una metrorragia? No. Eso es una regla normal y por lo tanto no forma parte de ninguna hemorragia, no es patológico. Ahora bien, puede ser que tengan reglas más abundantes de lo normal y entonces se le llamaría menorragia, es decir, hemorragias con
la sangre menstrual, es decir, no es normal la cantidad, sino que es mayor de la normal y por lo tanto tenemos menorragias. ¿Tenemos hemorragias en la trompa de Falopio? Pues hematosalpinx. ¿Tenemos hemorragias a nivel de la zona pleural? Pues ¿cómo le llamaremos? Hemotórax. ¿Tenemos hemorragias a nivel del pericardio? Ya le hemos dicho, hemopericardias. Importante, hemos dicho que el líquido en el abdomen lo llamábamos ascitis, por lo tanto la hemorragia le podemos llamar hemoperitoneo, pero lo lógico es que le llamemos hemascos, que significa ascitis con sangre. Y tenemos hemorragias en la cavidad articular y le llamamos hemartrosis. ¿Cómo evolucionan las hemorragias en general? Y lo hacemos específicamente tratando los hematomas, porque es una colección de sangre importante y bien localizada. ¿Cómo evolucionan las hemorragias en general? O bien se reabsorbe, desaparece totalmente, porque la cantidad es pequeña y se puede reabsorber totalmente, o bien no puede desaparecer porque es demasiado grande, como ocurre con el hematoma, y se tiene que reorganizar. ¿Y qué pasa cuando se reorganiza? Reorganiza significa que el material, que en este caso es sangre, hematíes, es sustituido por tejido fibroso. Pero claro, los hematíes tienen elementos muy peculiares, que son la hemoglobina, que tiene el grupo hemo, y el hierro en su interior. Entonces, cuando hay células, la hemoglobina y el grupo hierro es transformado en hemosiderina, que es este pigmento pardo dorado absolutamente característico, y cuando los hematíes se descomponen sin que ha habido tiempo de que llegaran las células, luego a la larga puede llegar, pero no ha habido tiempo de que llegaran las células y que fagocitaran la hemoglobina, entonces lo que forman son cristales de bilirrubina, que en realidad se llaman cristales de hemateína. Por lo tanto, en la evolución de cualquier hemorragia grande, o bien se reabsorbe porque la hemorragia es de cierta cantidad reducida y por lo tanto no tiene problema, o bien se reorganiza y se reorganiza pues produciéndose la hemosiderina con células o la hematoidina. Eso es lo que hace que cambie de color los hematomas. Todo el mundo sabe que cuando tiene una hemorragia subcutánea, a medida que van pasando los días, la hemorragia le va cambiando de color, y le cambia de color porque van desapareciendo los hematíes y transformándose en estos elementos que tienen otros colores diferentes. Y con eso terminamos las extravasaciones del sistema vascular. Muchas gracias.